Para mí es un placer estar al lado de Cristina Albornoz y de Fabio Restrepo, colegas, y para dar pie a este conversatorio sobre el libro Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia. Hemos sido invitados después de leer el libro. Yo siento pues un placer de estar aquí, dado que pues fui jurado de la tesis de maestría de Cristina, que tiene ahora como resultado pues la publicación, y para nosotros pues es al menos para mí, una gran felicidad que se haya concretado este libro. Bueno, sin más, me gustaría un poco empezar el debate y la conversación haciendo una primera pregunta a Cristina sobre el libro, que como sabemos se llama Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia. Así, Cristina, entonces te pregunto, para entrar directamente al grano, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro? Evidentemente es un libro que muestra otras facetas del maestro Salmona y no propiamente su arquitectura. Así nos adentramos a un territorio que será inédito y revelador para muchos de los interesados en la arquitectura en la arquitectura de Salmona. De hecho, en el libro, no sale ninguna imagen de sus edificios, no es un libro, de proyectos de él. Es un libro que es parte, de tu investigación. Entonces me gustaría saber cómo surge este libro y cómo arranca la historia. Gracias, Ricardo. Realmente era un reto hablar de la arquitectura de Rogelio Salmona sin hacer mención directa a su obra y a sus edificios. Era importante plantearse la pregunta si es posible hablar de arquitectura más allá de las propias edificaciones. El libro surgió en el momento en que, por razones completamente anecdóticas, podríamos decir, aparece una entrevista en un magazine dominical del Espectador en el año 98 que le hace Juan Mosca a Rogelio Salmona, en la que menciona algunos de los episodios que marcaron su vida, y hace una alusión a los cursos de historia que dictó en la Universidad de los Andes, a la construcción de un archivo documental, a los viajes de estudio, una cantidad de experiencias de las cuales en su momento yo no tenía noticia. Con ese párrafo de esa entrevista se fueron configurando los temas que yo quise trabajar, que quise ahondar, que quise confirmar, y de alguna manera la tesis es la verificación de eso que en su momento él le comentó a Juan Mosca. Por otra parte, yo estaba recientemente vinculada a la Universidad de los Andes como profesora de historia, y me encontré en el año 98 con unos recursos muy limitados en el departamento de arquitectura. Había una serie de diapositivas, algunos libros, pero en realidad los profesores de historia nos veíamos obligados a documentar los cursos con nuestros propios recursos y con nuestro propio tiempo, y contrastaba mucho con lo que Salmona dijo haber hecho en su momento, de haber construido un archivo documental de más de 6.000 documentos para cursos de historia. En ese instante yo intenté vincular tanto mis propios intereses como profesora con lo que Salmona relataba en la entrevista, y ese es el origen del libro, la confirmación de esos eventos. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por invitarnos a Ricardo y a mí a hablar de su trabajo. Hay uno de los elementos más interesantes de la publicación, es una extensa entrevista a Rogelio Salmona. Rogelio no era muy dado a ese tipo de entrevistas ni a contar los detalles que en este caso pues él revela. Sería interesante de pronto contarnos cómo logró usted que Salmona finalmente le diera esa entrevista, en qué circunstancias se dio. Nos contará un poco ese aspecto. La entrevista es del año 2001 y logré tener una cita con Salmona después de muchas dificultades, porque en efecto no fue fácil conseguir la cita con él. Finalmente Alberto Saldarriaga intercedió por mí y lo convenció de que me recibiera, porque para ese momento yo ya había levantado
una serie de soportes, de certificados, de cartas, de documentos que me permitían llegar relativamente preparada a la entrevista. Después de muchos aplazamientos de la cita, finalmente el 16 de mayo del 2001 Salmona me recibió en su oficina hacia las 2 de la tarde aproximadamente. Yo llegué con todo el material, con todos los documentos que ya había encontrado, y no sé si debido a su forma de ser o a cierta estrategia que tenía para abordar a la cantidad de tesistas que solían acercársele, empezó a desvirtuar cada una de las ideas que yo le planteaba. Entonces yo le decía: Salmona, usted fue profesor de historia, y me decía: no, yo no fui profesor. Le dije: no, sí fue, porque aquí están los certificados de las oficinas de recursos humanos de la Universidad Nacional y de los Andes. Decía: bueno, sí fue, pero eso no era importante. Usted estudió con Frank Castel. Me decía: no, eso fueron unos cursos. Yo le decía: pero aquí hay un certificado que dice que usted fue ascendido a estudiante titular. Bueno, pues sí, pero eso es un papelito. Y de cada afirmación que yo hacía era inmediatamente controvertida. Cuando ya yo terminé de mostrarle todos los soportes y toda la línea que yo había trazado que permitían confirmar de lo que yo quería hablar, me dijo: bueno, ahora sí, hablemos. Y ahí empezó la entrevista, y así empieza en el relato, en el testimonio que está recogido en el primer capítulo del libro. La entrevista se extendió hasta altas horas de la noche, no parábamos. Él fue muy cordial en ese momento, no aceptó llamadas telefónicas, nos ofrecían unos tintos que ofrecen en la oficina más o menos cada 2 horas, y yo fui grabando, y la conversación se fue dando sin que necesariamente yo tuviera unas preguntas previas formuladas, sino que se dio de una forma bastante fluida y bastante natural. Después hubo otros encuentros que terminaron de configurar ese primer capítulo. ¿Cuáles son en esa entrevista, cuáles son los aspectos, qué cosas salieron, digamos, que no se conocían de Salmona? ¿Cuál crees tú que son los al entrevistarlo salieron a la luz? Porque bueno, ya vemos que tu libro, en cierto sentido, indaga mucho sobre la formación de Salmona, ¿no? Sobre su papel como profesor, sus viajes de estudio, y la entrevista también plantea cuestiones sobre amigos, sobre su estancia en Europa. ¿Cuál crees tú que son los elementos más importantes que salieron y que no se conocían en Salmona en esta entrevista? Bueno, hay una mezcla de datos biográficos, reflexiones teóricas, eventos históricos. Yo diría que por el enfoque que yo le di a la entrevista, lo más relevante es poner de relieve el papel que jugó Pierre Frank Castel en su formación, hacer énfasis en los viajes como experiencia de aprendizaje, los relatos que él tenía a propósito de sus viajes y cómo los fue construyendo, y cuál era la memoria que él tenía de sus viajes. Obviamente era bastante inédito el hecho de que Salmona hubiera construido un archivo documental de ese tamaño y de esa profundidad en aquella época, y que lo hubiera traído a Colombia y lo hubiera depositado en la Universidad de los Andes. De eso solamente había muy pocas evidencias y muy pocos testigos que recordaban haberlo visto, pero el material había desaparecido en su totalidad. Y creo que esos son los aspectos fundamentales que cierran finalmente en el hecho de que Salmona logró transmitir todas estas experiencias en cursos de historia de la arquitectura, que también es un aspecto no tan conocido, porque obviamente Salmona se le reconoce como un gran proyectista y muy poco como un profesor de historia. Tal vez son esos los aspectos de su vida que afloran en su testimonio, y pues que eran los que yo estaba tratando de evidenciar. Salmona viaja a París a la edad de 21 años, pues muy chiquito, muy jovencito, y lo que uno más o menos
sabe es que trabajó con Le Corbusier, que tiene una recomendación de Le Corbusier, llegó al taller de Le Corbusier, pero no es tan conocido su experiencia con Frank Castell, y sin embargo él asistió durante 10 años continuos al seminario de Frank Castell. Cuéntanos cómo fue el contacto de Salmona con Frank Castell, de dónde salió y cómo fue esa experiencia de esos 10 años que finalmente quizás lo formaron frente a la historia, que es el título finalmente de trabajo. Él dice que fue el azar, pero que también uno busca el azar. Cuando Salmona se ve obligado a interrumpir sus estudios de arquitectura aquí en Colombia y desplazarse a París después del 9 de abril del 48, llega a trabajar en el taller de Le Corbusier, pero su padre principalmente lo presiona para que continúe la formación interrumpida. Y él se va a la Escuela de Bellas Artes y mira lo que está ocurriendo allá y de alguna manera siente rechazo a ese tipo de formación, digamos, más historicista, más académica, pues que de alguna manera era muy contradictorio con el hecho de que él hubiera decidido ir a trabajar con Le Corbusier, y decide continuar su formación con cursos de carácter técnico en la Escuela de Artes y Oficios de París. Eran cursos principalmente de construcción, y su padre le dice: tiene que buscar más, tiene que formarse más, tiene que construir una cultura humanística que es necesaria. Y es en ese momento en que, por azar, ve el anuncio de la primera versión del curso de Frank Castell, que se llamaba Sociología del Arte, y decide ir como asistente. Y desde ese momento no va a interrumpir nunca su presencia en los cursos de la Sorbona, los sábados de 2 a 5 de la tarde, durante todo el tiempo de su estadía en Francia. Los cursos con Frank Castell se volvieron el segundo escenario que complementaba lo que ocurría en el taller de Le Corbusier. Era un escenario de intelectuales, de humanistas, que se reunían en torno a la pintura, al arte, a la arquitectura, a debatir los temas y a profundizar en ellos. Y él decía que era como haberse ganado una lotería, que él sabía que tenía que explotar, y que el encuentro con Frank Castell había sido una gran fortuna, que de alguna manera empezó a dar, digamos, a surtir esa formación humanística que él estaba necesitando y deseando, pero que también le ayudó a construir una posición crítica frente a los planteamientos, sobre todo urbanísticos, que se estaban adelantando en el taller de Le Corbusier. O sea, en tu libro muestras que la formación de Salmona es mucho más compleja, ¿no? En relación a lo que decía Fabio, si a veces tiene la idea pues que trabaja con Le Corbusier 6 años, creo que son los que trabaja realmente con Le Corbusier, pero uno se da cuenta que también aprovechó su estancia en París teniendo una relación con un ambiente cultural muchísimo más rico, muchísimo más complejo, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Sí, no era suficiente para él lo que ocurría en el taller, que era una actividad profesional, rigurosa, de desarrollo de proyectos muy importantes. Estaba llevando a cabo el plan piloto para Bogotá, Chandigarh, Ronchamp, es decir, proyectos de enorme trascendencia en aquel entonces, pero era insuficiente. Y Salmona coincide con un grupo de latinoamericanos que llega a París en ese momento. Es la época de las dictaduras en Latinoamérica, y lo que él dice: yo no me podía quedar, palabras textuales, yo no me podía quedar jugando ping-pong y protestando por las dictaduras, yo necesitaba algo más. Y es lo que encuentra con Frank Castell, con quien finalmente establece una relación de amistad, una relación intelectual, de la cual va a dar fe hasta el último de sus testimonios. Salmona siempre le va a reconocer a Frank Castell la importancia en su propia biografía, y esa importancia radica en el hecho que le abrió el panorama a la historia, a las tradiciones, a otras culturas, al pasado, que era una necesidad que él como arquitecto, como intelectual, como joven, necesitaba de alguna manera satisfacer.
En algún momento de la entrevista, Rogelio dice que él llegó y era un asistente demasiado joven con respecto a los intelectuales y que se sentaba al final de la mesa y no podía intervenir. Sin embargo, con el correr de los años, Salmona se volvió también muy importante para Francastel, le suministraba dibujos para las referencias que hacía de los edificios que se estudiaban. Finalmente Francastel le recomendó una serie de viajes a realizar y fue un apoyo fundamental para armar el archivo que posteriormente Salmona iba a traer a Colombia. Cuéntanos un poco más en detalle ese tipo de cómo acercarse a la experiencia de la arquitectura que le ofrecía Francastel a partir de estas propuestas, y un poco con respecto a Le Corbusier, porque con Le Corbusier también dibujaba, pero dibujaba lo que Le Corbusier quería que dibujara, los proyectos que estaba haciendo. Francastel le hacía encargos: vaya a esta iglesia y dibuje tal cosa, revise cómo es el capitel de esta columna en tal lugar. En los únicos momentos en que Salmona intervenía en los cursos era cuando Francastel directamente le preguntaba y le decía: Salmona, usted que estuvo en esta iglesia, díganos cómo es esta pintura o este capitel, o algún detalle en el que Salmona podía eventualmente participar durante estas sesiones. Esos encargos de dibujos y de fotografías cobraron un peso importante en el momento en que Salmona ya vislumbra su regreso a Colombia y decide, por iniciativa propia y con la asesoría de Francastel, construir un archivo de imágenes para la entonces naciente Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Francastel lo sabía orientar, le sabía decir a qué bibliotecas ir, qué libros sacar, cuál sería el repertorio de imágenes que debería traer a Colombia para poder dar unos cursos de historia, partiendo de la base de que ese material pues aquí no era disponible. Y Salmona se encarga de hacer esos levantamientos, ir, construir esas fotos, un trabajo tremendamente dispendioso, muy largo, muy riguroso, que es el que trae a Colombia. Algunas de esas fotografías, pudimos confirmar, están presentes en los libros de Francastel, es decir, que el doble propósito era, por una parte, construir el archivo documental para Colombia, pero por otra parte apoyar las publicaciones y los cursos de Francastel en Francia. Esos encargos fueron los que, digamos, ese espacio común, el que de alguna manera fortalece esa relación entre ellos dos, porque sobrepasa la asistencia como oyente a los cursos magistrales que Francastel ofrecía en la Sorbona y lo compromete directamente. Por otra parte, llega un momento en que Salmona decide hacer una tesis y el tema que selecciona es la cúpula de Santa María de las Flores, y Francastel lo alienta para que vaya a Florencia, estudie la cúpula, trabajan sobre las investigaciones de San Paolesi, y ese trabajo de investigación que sabemos que existió pero del cual no conocemos las evidencias, es otro vínculo que lo acerca intelectualmente a Francastel. Entonces la relación sobrepasa la de estudiante-alumno o la de una amistad, porque se construye una base intelectual muy fuerte entre los dos. ¿Podría uno decir entonces que Salmona tuvo la fortuna de tener, digamos, por un lado a alguien que le forma en el oficio y alguien que le forma intelectualmente, ¿no? Porque tú, en un apartado de la entrevista, Salmona cuenta que se va de Colombia muy joven, de la Universidad Nacional, por problemas políticos, ¿cierto? Y él cuenta cuando llega al taller de Le Corbusier, no sabe dibujar técnicamente, pero sí sabía dibujar muy bien a mano, hacía perspectivas muy rápidas, y de cierta manera el hecho de que pudiera hacer perspectivas muy rápidas garantizó que podía permanecer tiempo en el estudio antes que se dieran cuenta que no dibujaba muy bien técnicamente. Y algunos arquitectos, algunos colegas están ahí, lentamente le van dando las pautas para aprender, digamos, a dibujar el rigor técnico que se exigía en el taller de Le Corbusier.
Entonces, frente a lo que dices, frente a tu libro, frente a lo que descubres, da la impresión de que en Salmona se da, digamos, este complemento, ¿cierto?, entre el dominio de la técnica, del dibujo, de lo que significa desarrollar un proyecto de arquitectura, pero a la vez esto queda complementado por este ambiente cultural que le da Frank Castell. Sí, él interrumpe sus estudios en segundo año, 2 años y medio llevaba estudiando acá en la Universidad Nacional cuando ya se ve enfrentado al taller de Le Corbusier, y él dice: yo era el Benjamín, es decir, era el más joven de todos los colaboradores que había en su momento, y no tenía idea de hacer un corte, de hacer una planta, el dibujo técnico, arquitectónico, pues tenía unas bases muy incipientes para el momento. Si no es por Teodoro González de León, que estaba ahí, que de alguna manera lo acoge, lo adopta y le enseña y le explica qué hay que hacer y qué no debe hacer, él hubiera sucumbido muy rápidamente en el taller, porque no llegó con esas herramientas y con esas capacidades. Sin embargo, sabemos por otros testimonios, como el de Germán Telles, que Salmón era un gran dibujante, o sea, casi que tenía una destreza pictórica muy alta y muy desarrollada desde juventud. Y ese dibujo, ese otro dibujo, que es el dibujo de observación, que es el dibujo del momento, que es el dibujo que no está regido por la medida o por la escala o por las dimensiones precisas, él sí lo dominaba y era muy hábil y muy rápido en eso, y muy rápidamente aprendió el lenguaje propio de la oficina de Le Corbusier para hacer todas estas perspectivas y vistas rápidas. Él obviamente, como todos los arquitectos de esa época, en sus viajes tenía el hábito y la costumbre de registrar las arquituras, y más allá episodios de la vida o pinturas o mosaicos en sus cuadernos, como lo hacían tantos otros en su momento. Cristina, uno de los trabajos entonces fundamentales con Frank Castell fue la organización del material bibliográfico para la Escuela de Arquitectura, para la enseñanza de la historia. Esa es una historia muy policíaca y muy misteriosa. Rogelio dice que eran más de 5.000, entre 5.000 y 6.000 elementos que lo conformaban, y de pronto se perdió todo, después apareció un poquito, y ustedes encontraron el resto. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue la historia de ese encuentro? Cuando yo hablé con Salmona la primera vez, lo que había logrado rescatar de ese archivo de 6.000 documentos se reducía a 123 imágenes que conservaba en un cajón Óscar Prieto, que para quienes lo conocen acá es nuestro fotógrafo que inició como mensajero en el departamento. Él, en un talego de basura, en un cajón, conservaba unas cartulinas con 123 imágenes que siempre guardó, porque él intuía de alguna manera que eso era algo importante, sin saber qué era. En esa entrevista yo llegué con las 123 imágenes y él casi se va para atrás cuando me dice que imposible, que de los 6.000 que yo traje solo queden estas 123. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Tiene que haber más. Muy molesto y muy alterado con la evidencia de que para el 2001 de lo que él había hecho se reducía a esas 123 imágenes. Eran 6.000, dijiste. Eran 6.000. 6.000 dice él que eran, ¿no? Y pasaban los años, y gracias a ti, a Ricardo, que en su momento estaba adelantando su tesis doctoral sobre el viaje a Oriente de Le Corbusier. ¿Por qué no lo cuentas tú? No, cuéntalo tú. Ricardo entró en contacto con Hernando Camargo, Hernando el Mono Camargo, que era la persona que tenía en Colombia tal vez la mayor cantidad de documentos sobre Le Corbusier. Era un estudioso de Le Corbusier, había traducido el poema El ángulo recto, completamente. Él tenía el libro del poema del ángulo recto, del cual en Colombia solo había 2, él tenía uno. Y Fernando Martínez, ¿no? Según entiendo. Gabriel Serrano, ¿tal vez? Serrano. Gabriel Serrano. En fin,
El mono para ese momento ya era una persona mayor, nos recibía en su casa y Ricardo en esas conversaciones le ayudó al mono a sacar unas carpetas que tenía en algún punto de su biblioteca y por alguna razón vio el material. Ricardo ya conocía las 123 imágenes de las que yo, pues que era lo único que yo tenía en su momento, y viendo los registros pudo hacer la relación entre, no eran iguales, eran muy cercanas, entre las imágenes que yo tenía impresas en esas cartulinas y las imágenes de los negativos. Y fue Ricardo quien me puso en contacto con el mono y así fue como pudimos confirmar que lo que el mono había comprado en su momento en el mercado de libros usados de la 19, él se encontró de casualidad un día paseando por ahí. Los que conocimos ese mercado sabemos cómo eran unos metros y kilómetros de libros que ponían en el piso. Yo no encontraba ahí de todo. Él encontró en su momento, por casualidad, esas carpetas, las compró, las guardó y las tuvo ahí hasta el momento en que hicimos la conexión entre una cosa y otra. Eso es completamente azaroso, inexplicable, pero así fue como pudimos conectar una cosa con otra. Sí. No sé qué decir, pero sí, así fue la historia y bueno, yo pida que se lograra encontrar ¿cuántos son los que finalmente se lograron encontrar en ese momento? Recuerdo que tú te los llevaste a Salmona, ¿no? Y él se sorprendió y ¿por qué no cuentas el momento en que le entregas la documentación y cómo reacciona él frente al material? No, yo no se los llevé a Salmona ni le entregué la documentación. El mono me dijo, su merced, averigüe qué es esto, porque él no sabía qué era eso, pero no se los muestre a Salmona. Entonces lo que yo hice fue escanear unas imágenes, sacarle fotografías a las carpetas, hice una selección para poder dar cuenta de lo que había en ese archivo, y con esas impresiones fui donde Salmona y me dijo, sí, eso es. Además yo tengo carpetas de esas aquí en mi planoteca. Abrimos un cajón de la planoteca y ahí aparecieron carpetas desocupadas de las mismas en las cuales estaba archivado, súper organizado ese material, y ya pues la contabilidad de esas imágenes dio un total de 1942 registros de los 6000 que Salmona dice haber traído. Son 4 carpetas lo que se logra recuperar, y el resultado pues muestra un repertorio muy amplio de intereses, de arquitecturas románicas, de arquitecturas de la India. Está todo parte del constructivismo ruso, la arquitectura stalinista, bastante variado en el repertorio. ¿Por qué no nos cuentas el papel de este archivo? ¿Cómo lo ves tú hoy, que lo has rescatado? Entiende uno que el objetivo de Salmona era que jugara un papel determinante para profesores y estudiantes de la Universidad de los Andes, pero como se pierde y ahora tú has hecho este rescate, ¿qué papel tiene el archivo hoy en relación a la obra misma de Salmona, o a su lectura o posible esclarecimiento, y a la relación con tu propio trabajo? Bueno, los archivos plantean muchas preguntas. En su momento esta era la forma de poder ilustrar unos cursos de historia. Hoy en día ha evolucionado a tal punto que si uno quiere encontrar cualquier edificio lo puede llegar con los buscadores de internet. En aquella época eran tan limitados los recursos que hasta hay postales de las oficinas de turismo que se utilizaban para dictar clase. Entonces, comparar esa inmediatez que existe hoy en día con esa manera tan críptica de poder llegar a ciertas arquitecturas como era entonces, es bastante significativo. Los archivos como estos tienen el interés para los investigadores que de alguna manera podrían, estudiándolo, tratar de explicarse algunos de los aspectos de interés en la obra de Rogelio Salmona.
tienen el interés para las escuelas de arquitectura, de saber que existió ese material, que tiene un origen que se remonta a Francastel en la Sorbona, pues yo pienso que tiene un valor agregado muy importante por el hecho de haber sido construido por Salmona y orientado por Francastel. Su utilidad y su difusión dependerá mucho de intereses particulares, porque en general creo que hoy en día este tipo de recursos es bastante subvalorado por el mundo académico, y sin embargo viéndolo uno ve registros pues que seguramente, estoy absolutamente segura, no consiguen internet porque ya han dejado de existir muchos de ellos. Cristina, para Rogelio era clarísima la formación histórica del arquitecto, que no es lo mismo que ser profesor de historia en una facultad de arquitectura. De hecho él duró muy poco tiempo siendo profesor de historia de la arquitectura. Sería interesante ver en el momento en que él llega con ese material y da sus primeras clases de historia de la forma construida. ¿Por qué renuncia? ¿Por qué entiende finalmente que no se trata de eso, sino de la formación en historia? Y si tenemos un poco de tiempo, me gustaría que usted hablara de su propia experiencia, porque usted es profesora de historia, tiene un curso de taller que se llama El Viaje, que me imagino yo tiene alguna relación con lo de Salmona. Sus estudiantes llevan bitácoras, es decir, parece ser que la experiencia en tanto que formación de historia sí es posible llevarla a la academia, ¿o no? Yo creo que hoy en día la formación en historia está amenazada de muerte en los programas académicos. Cada vez es menos relevante en muchas de las discusiones académicas que están en curso. En general creo que hay una crisis de la formación humanística en la educación, y creo que este trabajo da cuenta de la importancia de esta formación en cualquier arquitecto. Creo que si no existen los intereses que amplíen la visión del mundo, que amplíen la cultura, que vinculen las artes con la arquitectura, la literatura con la arquitectura, las experiencias directas con el oficio, se empobrece la formación de todo arquitecto. Y creo que Salmona hace énfasis en que si no construimos afectos, si no acumulamos afectos, es lo que dice, o si no construimos un alfabeto de emociones, el acto de proyectar va a ser un acto frío y un acto que no va a tener significado ni para quien lo hace ni para quien lo va a disfrutar. En este momento, viendo lo que en su momento yo no pensé que podría llegar a configurarse como un aparato crítico de la educación, sino más bien los registros de una experiencia de vida, una experiencia académica que yo quería rescatar, creo que sí sientan las bases sobre una discusión en la que la formación en la historia creo que no debe perder su valor. La experiencia de la arquitectura debe estar presente. El contacto con otras disciplinas se debe fortalecer, y creo que eso es de lo que Salmona da fe un poco ahí en su testimonio y en los registros. El hecho de haber construido ese archivo documental que fue tan dispendioso, tan engorroso, tan costoso, pues dice que una persona como él recuerda eso como uno de los trabajos más arduos que llevó a cabo, y obviamente ver pasar por el frente todas esas imágenes tienen que repercutir al final en su formación. Me gustaría, ya solamente para terminar, que nos explicaras el título del libro, ¿no? ¿Por qué se llama así y no de otra manera? Cuando lo vi impreso me di cuenta que podía inducir a un error, porque se llama Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia, y podría hacer, para el lector desprevenido, hacer pensar que es la posición histórica de Salmona frente a los hechos del momento, y no es eso. Yo quería que se llamara Rogelio Salmona profesor de historia, y él se opuso tajantemente a ese título,
porque él decía, no quiero que se me relacione con ser profesor, yo no supe ser profesor, yo tuve muchas dificultades con el hecho de ser profesor y mucho menos profesor de historia, porque lo que yo hacía no eran clases de historia, eran conversaciones sobre arquitectura que apelaban a la historia para hablar de arquitectura. Y un día me llamó y me dijo, ya sé cómo es el título de su libro, Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia, y fue él el que le puso el título. Cristina, esta investigación, como en general las investigaciones, sencillamente son pedazos del conocimiento. Pues en particular esta que es Rogelio Salmona como profesor de historia, ¿a qué otras investigaciones creen ustedes que podrían conducir? Es decir, esto sencillamente abre la puerta para otro tipo de investigaciones. Este trabajo deja, pienso yo, 3 líneas abiertas. Una sobre el archivo, es decir, estudiar ese archivo en mayor profundidad. Yo me limité a encontrarlo y digamos, a recuperarlo, pero el archivo en sí toca catalogarlo, clasificarlo, hacerlo disponible, y creo que en el archivo hay suficiente material para adelantar futuras investigaciones. Creo que deja abierta otra línea de investigación sobre la vida de Rogelio Salmona. Este trabajo termina en 1961 y de ahí en adelante pasaron muchísimas cosas. Digamos, los hechos más relevantes ocurrieron fue después, su obra se desarrolló después. Salmona volvió a ser docente, volvió a un salón de clases como profesor hacia el año 2000 y pico en la maestría de arquitectura de la Universidad Nacional, y creo que las dos experiencias se podrían juntar. Y hay una tercera investigación que tiene que ver con digamos, los aspectos que influyen en la formación de los arquitectos. Yo pongo sobre la mesa la aproximación a la historia y los viajes como experiencia de aprendizaje a partir de la propia experiencia de Salmona. Y creo que esos dos temas son importantes para tratar de entender cómo se aprende arquitectura, cómo lo hizo Salmona y cuáles fueron las experiencias que realmente nutrieron ese aprendizaje, en particular en su caso. Quiero aprovechar la pregunta de Daniel, porque en el Instituto Nacional de Historia del Arte de París recibieron hace relativamente poco todos los archivos de Pierre Francastel y su esposa, y está ahí recopilado. Yo quería preguntarle cuándo va a ir a París a husmear esas cajas y recuperar los dibujos de Salmona que eran de Francastel, pero ahora están en el INA. ¿No ha pensado en ir allá? Bueno, si Fabio paga el pasaje es una cuarta línea de investigación. Claro, en realidad el capítulo Francastel es supremamente interesante. O sea, yo encuentro que las descripciones que hace Francastel de muchas de las pinturas tienen una sintonía total con la arquitectura de Salmona. Sí, creo que ahí hay una cuarta línea de investigación. Yo quería agregar una misma a la tuya, y es el hecho de que al sacar a la luz, es como haber encontrado un tesoro, ¿no? Que estaba guardado en la playa y se descubre y sale, digamos, un aspecto de la memoria de Salmona que no se conocía, ¿no? Es decir, aparece un registro de miles de nuevos edificios. Muchas veces los libros que conocemos de Salmona hablan de siempre, cuando uno está refiriendo, recordemos que para él la arquitectura era un acto de recreación, ¿cierto? Cuando habla de arquitectura, la arquitectura es recrear otras arquitecturas. A veces uno siente que la paleta, digamos, de asociaciones estaba como ya muy limitada a unos ciertos edificios paradigmáticos, y cuando uno mira este baúl que has descubierto, pues entonces encuentra uno todo un manantial, digamos, de referencias en la imaginación de Salmona que ahora están ahí a la luz. Bueno, yo no soy arquitecta, pero mi marido era arquitecto y se podía fascinar por Salmona. Y yo acá obviamente todo el tema de historia, pero no todos tuvieron la oportunidad de conocerlo como ser humano. Me parecería súper interesante que nos contaras cómo lo veías como, no como arquitecto, sino como ser humano. ¿Cómo era él? Está más difícil que todas las preguntas hechas anteriormente.
Yo hice el esfuerzo de transcribir completa la entrevista porque creo que es la forma que tienen las personas de por lo menos oír su voz y saber cómo era tener una conversación con Salmona. El primer capítulo entero es la entrevista transcrita que recoge lo que fue nuestra conversación. Salmona, pues el Salmona que yo conocí, que lo conocí en torno a este trabajo, era una persona tremendamente generosa con su tiempo, interesada por el trabajo de los otros, muy claro en ciertas posturas, ponía a temblar cualquier cosa y si se sostenía, entonces como que sí permitía, pero si la cosa se derrumbaba en el primer enfrentamiento, pues él abandonaba. Durante el tiempo que yo estuve con él fui testigo de muchas estudiantes que estaban adelantando investigaciones a propósito de él y que él era implacable un poco con ellos porque probablemente sus afirmaciones no eran lo suficientemente sólidas. Conmigo fue muy generoso, muy amplio en sus comentarios. Yo creo que esa entrevista refleja bastante de lo que fue de nuestro encuentro, que fue pues limitado a eso. En algunas ocasiones nos encontrábamos en la biblioteca Virgilio Barco, que en ese momento estaba terminándose, y caminando por la biblioteca íbamos conversando y era una mezcla entre lo que pasaba con la obra, con lo que estábamos conversando. Fue yo atesoro mucho lo que fueron esos momentos con él. Buenas tardes, Ricardo, Fabio, Cristina. De acuerdo a tu experiencia y a tus investigaciones, ¿cómo se podría promover esa cultura humanística que tanto se está perdiendo en la academia? Creo que necesitamos que los estudiantes la reclamen, necesitamos que los profesores la defendamos, necesitamos que como sociedad, como país, entendamos que la educación no puede perder de vista ese aspecto, porque si dejamos que la educación se reduzca a lo inmediato, a lo utilitario, a lo que tiene una verificación de corto plazo, como sociedad, como país, como cultura, creo que vamos a ir aceleradamente hacia unos puntos muy difíciles de los cuales ya estamos viendo evidencias con todo lo que está pasando hoy en día. Lo único que nos va a mantener es el interés por el conocimiento, el interés puro y legítimo, sin una aplicabilidad necesariamente inmediata, el interés por mezclar los saberes de distintas artes y de distintas disciplinas, y yo creo que la forma de hacerlo es reclamando su espacio y su impacto en la formación.